Genialidad, bienvenidos al podcast Más Cuentas, Menos Cuentos, en su edición o capítulo número 3, donde vamos a tener un invitado, ya lo había prometido, de lujo, que nos va a ayudar a entender un poco mejor qué es lo que está pasando en el sector bolsa de valores. De hecho, es un sector que está en expansión y está al caer algo que te puede interesar a ti, inversor retail, inversor pequeño, que estás iniciando en el mundo de las inversiones y quieres poner tu dinerito en la Bolsa de Valores de Lima. Y no solo Lima, se viene algo muy interesante. Y para eso tenemos al invitado del día de hoy y es para mí un placer. Y le pido a mi equipo que reciba con un gran aplauso a Julio César Plácido, gerente comercial de la Bolsa de Valores de Lima, que es ahora el Holding Nuam. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Daniel. Para mí también es un placer tener un espacio en tu comunidad y contigo. Siendo una persona que en el mercado de valores ha generado un hito, así que quizás sí. Podremos hablar más adelante de eso, pero para mí es grato estar acá. Julio, tutéame, Daniel, ¿no? Porque no, mi comunidad me conoce como voz financiero. Es la primera vez que alguien me dice don Daniel. Me siento ya me subiste 10 años. Pero muchas gracias, Julio, por estar acá. Valoramos mucho tu presencia. Hemos hecho coordinaciones de semanas para poder tenerte aquí. Y pues, qué grato. Y que nos puedas comentar un poquito cuáles son las proyecciones de crecimiento de la bolsa, ¿no? Que es lo que justamente queremos conversar el día de hoy. Sí. Mira, para la Bolsa de Valores de Lima sí es importante seguir como que ampliando los mecanismos, los canales, ¿no? La nueva forma en que se comunican, creo que los jóvenes, los inversionistas que además se están incorporando en la Bolsa de Valores, ¿no? De manera significativa. O sea, cada año estamos dando pasos más acelerados, ¿no? Okay. Ciertamente me voy a poner un poco para la historia, ¿ya? Cerca de hace 400 años atrás se crea la primera bolsa de valores. Por supuesto. La bolsa de Ámsterdam, 1602. ¿Okay? Y a partir de ese momento, la inversión se convirtió en una actividad más democrática. O sea, se podía acceder a compañías y cualquier persona podría acceder a ellas, como lo hacen actualmente, ¿no? Cualquier puede ser accionista o socio del Grupo Romero, de Intercorp, de las principales compañías, de Alicorp y una serie de compañías. Tú puedes ser socio, minoritario, pero puedes ser socio y ser parte de ese crecimiento. ¿Okay? Para nosotros esa democratización es lo que nos empuja, ¿sí? O sea, las bolsas de valores canalizan esos ahorros de las personas, se invierten, las bolsas de valores canalizan esos recursos hacia las empresas y si las empresas tienen éxito en esos proyectos, ese capital invertido regresa a las personas. Y las personas lo utilizan pues para pagar su jubilación, educación y etcétera. Entonces hay un círculo virtuoso, ¿no? Quizás esa era un poco la intro histórica que quería darte, es el rol que nos empuja a la Bolsa de Valores de Lima. Y te agradezco, disculpa la interrupción, Julio, te agradezco porque muchas de las personas que se aproximan a nosotros o a educadores financieros en general piensan que en algunos casos la bolsa podría ser una mentira. Que esto puede cerrar mañana, o sea, es el desconocimiento, ¿no? Como todo tipo de inversión uno puede tener cierto desconocimiento y mitos, piensan, ¿no? Son los mitos. Son mitos. De hecho, justamente como ya he tenido algunos invitados y algunas personas que me siguen, saben que en la descripción de mi canal financiero de Instagram yo pongo cazador de mitos financieros. Me gusta desmitificar las cosas, desnudar la mentira, para que la gente pueda conocer mucho más a profundidad las cosas y el funcionamiento de las inversiones, ¿no? Entonces me hablas de la bolsa de Ámsterdam, que si bien es cierto, históricamente es la primera bolsa del mundo, pero hablamos también de bolsas como la de Nueva York, que tiene data de poco antes de 1800, y otras bolsas en el mundo que, incluso la Nasdaq, que es una de las más nuevas, pero ya tiene décadas en el mercado. Entonces, y la Bolsa de Valores de Lima tiene, si no me equivoco, no tengo la data exacta, pero poco más de 150 años, me parece. Sí, tenemos más de 170 casi. 170 años, sí. No tenía la data exacta a la mano, pero es una bolsa que, pues, incluso tienen un edificio histórico en el centro de Lima, ¿no? Sí. Que ahora las oficinas se encuentran en Basadre, pero, pues, el edificio inicial fue en el centro histórico de Lima y ahí, pues, tenemos una data de muchísimos años, ¿no? Sí, estábamos en el centro cuando el centro era el centro financiero, ¿no? Ahora el centro financiero está en San Isidro. Sí.
Y la bolsa tiene que estar donde está el epicentro y bueno, ahora tenemos unas nuevas oficinas que están acá en Basadere y eso nos permite un poco tener más cercanía con los clientes, con los inversionistas. Poder llegar acá fue caminar un par de cuadras, ¿no? Sí, Así que ya nos exhibiste, ya sabes que estamos en San Isidro. Sí, bueno, estamos muy cerca de la Bolsa de Valores y he sido invitado a la Bolsa de Valores un par de ocasiones para eventos, para lanzamientos. De hecho, acaba de llegar, y vamos a hablar de eso también, una nueva sociedad agente de bolsa, ¿no? Uh-huh. O sea, hace poquito nada más. Está al caer, creo que la sociedad agente de bolsa número 20. Es la número 20, se llama InView, sí. Okay, es de capitales argentinos, es el grupo Alicia. Es un grupo importante en ese país. Por supuesto. Y eso habla pues de una apuesta a un país emergente de la región. Uh-huh. Y eso es importantísimo porque ellos pudieron haber cogido otro país. Ya de hecho, dentro de la integración regional tenían a Colombia o Chile, que es un mercado muchísimo más desarrollado que el nuestro, pero escogieron Perú por una serie de beneficios que tiene. Totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? Y a mí me alegra porque de hecho, y esto no es una recomendación de inversión, y también quiero hacer un disclaimer antes de que sigamos, la información vertida en esta sesión con Julio es básicamente darles algunos lineamientos o estatus actual de la bolsa de valores, pero hablar de ciertas SAPs o sociedades agentes de bolsa o ciertas acciones no significa que nosotros estemos incentivando que ustedes inviertan, sino simplemente es dar contexto, ¿no? Entonces el Grupo Galicia, por ejemplo, es una empresa que también cotiza, una empresa financiera que cotiza en la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Que ha visto en los últimos años un crecimiento importante, y creo que el detonante o digamos el propulsor, para decirlo de una manera positiva, de este crecimiento también ha sido la administración de Milei, la liberalización de los mercados en Argentina. Entonces, bueno, con esta liberalización que hemos tenido en Argentina, hay empresas que en bolsa de alguna manera han surgido o han emergido. Y qué bueno que haya más actores en nuestro país. Pero justamente en esa línea quería hacerte una pregunta, Julio. Sí, claro. ¿Cómo sientes tú que ha sido el performance de la Bolsa de Valores de Lima en el último tiempo? ¿Qué crees o cuáles han sido los hitos más importantes que tal vez tú hace 5 años o 7 años no veías y se han estado llevando a cabo en los últimos, no sé, años o semestres? Sí, mira, y tomo mucho de lo que dicen las sociedades agentes de bolsa, los analistas de research, que son los que analizan el mercado y las compañías. Tú puedes ver que en los últimos casi 25 años, ya, vamos a ver un periodo un poco más largo, tú tenías un ciclo. Todo se mueve a través de ciclos. Las cosas suben, bajan, pero tienen una tendencia usualmente, ¿ya? O hacia arriba, hacia abajo, de manera lateral. Pero todo es cíclico. Eso tenemos que entenderlo. ¿Ok? Las economías emergentes y la peruana tuvieron un buen inicio de los 2000. ¿Ya? 2003 hasta el 2013 se conoce como un superciclo de los mercados emergentes, donde Perú, pues, tuvo un retorno altísimo. Hubieron años donde tuvimos 100% de rentabilidad, como 2006, 2007. Enorme. ¿Ya? Hemos después tenido un periodo de vacas flacas, ¿okay? Casi 10 años también, 2014 hasta más o menos 2023. Claro. ¿Ya? Donde el performance del mercado americano ha sido boyante. Entonces, claro, los inversionistas, tanto locales como internacionales, pues deciden, oye, es momento quizás de vender acciones peruanas y emergentes y de irme a las tecnológicas. Okay. Ha pasado algo hace un par de años, donde los metales han vuelto a subir. Okay. Tienes al cobre casi en niveles de máximos históricos. Así es. El oro marcando máximos históricos y la serie de metales, los demás metales zinc, también están siendo revalorizados. Eso ha hecho que nuestra bolsa de valores en los últimos por lo menos 2 años o hasta 3 años está teniendo un rally. Claro. Okay. Con esa volatilidad, okay, impresa en el mercado, pero seguimos casi en máximos históricos. O sea, nuestro índice, que es el Perú Select, que son las 13 compañías más grandes del mercado con mayor liquidez y tamaño, están teniendo un récord histórico. Nuestro retorno en lo que va del 2025 es de 20%, ¿ya? Que es un retorno bastante bueno. Sí, claro. En los últimos 25 años, cada año hemos retornado 13%. O sea, retorno positivo en los últimos 25 años. Por supuesto. Ya, las compañías son cada vez más grandes. Están pensando en... hay compañías que están marcando récords históricos a nivel de ventas o utilidades netas. Totalmente. ¿Ya? Entonces, eso viene acompañado pues de un ciclo de los metales que ha acompañado, ¿okay? La economía está
también tiene buenos indicadores, o sea, el 2023 fue un año malo, ¿ya? Pero ha habido una recuperación, o sea, dentro del ciclo, lo que mencionan los economistas, ¿no? Los macroeconomistas, es que de parte del ciclo económico en el que se encuentra Perú, están en la fase de crecimiento, ¿no? Entonces tienes una bolsa que está casi 20% retorno positivo este año, ¿ya? Sin embargo, estamos por debajo de lo que están rindiendo otros países similares, como Brasil, que está casi 30%, Colombia casi 30%, Chile casi 30%. Dentro de la región estamos como que por debajo del retorno positivo, ¿okay? Estamos por encima del mercado americano. Ya creo que por tercer año consecutivo, el mercado peruano, que quizás muchos inversionistas han perdido foco, pero las compañías peruanas están rindiendo más que en promedio que las S&P 500. Entonces, tienes casos aislados pues que retornan mucho más, pero el mercado peruano está dando retornos superiores al mercado. Claro, si hablamos de benchmarking, ¿no? De competencia de mercados o del indicador principal por excelencia, ¿no? Como el Select versus el S&P 500, hablamos de que la economía peruana está siendo mucho más sólida. Sí. ¿No? Ya viéndolo de manera selectiva, probablemente nuestras empresas no sean tan dinámicas como las norteamericanas, en algunos casos, pero es un sector que se tiene que ver. Es un sector que se tendría que abordar y me parece excelente el aporte que acabas de darle a la comunidad, a la genialidad que están también pensando, ¿no? Si es buena idea invertir en Perú, si es solo buena idea invertir en Estados Unidos cuando se trata de bolsa de valores. Entonces, déjame decirte simplemente algo para que quede quizás muy claro. Nosotros fomentamos la diversificación, ¿ya? Si tienes acciones peruanas, también debes tener acciones americanas. O sea, siempre va a haber un balance. No todo puede irse a un solo mercado. Totalmente. Ya, no solamente, oye, yo ya tengo mi negocio en Perú, tengo mi casa, mis ingresos, pero también puedo apostar por empresas peruanas, ¿ok? Y apalancarme de ese crecimiento, pero no debo dejar de lado la innovación que realmente tienen las empresas americanas, ¿no? Y recuerde, genialidad, este video llega auspiciado gracias a Rex Capital. Invertir en proyectos con garantía hipotecaria nunca fue tan fácil. Y no solo eso, te ofrecen un doble servicio. También, si necesitas obtener un crédito con garantía, porque tal vez los bancos no te pueden atender o tienes unas pequeñas deudas en Infocorp reportadas que nos puede pasar a todos, Rex Capital está para darte el soporte financiero y además cuentan con asesores financieros, asesores de negocios, te van a brindar cuotas muy interesantes, una de las más bajas del mercado, y cuentan con 8 años de experiencia en el sector fintech. Así que un agradecimiento especial para Rex Capital. Ahora, sí, claro, por supuesto, es valioso lo que tú dices en el sentido de la diversificación, porque la diversificación de alguna manera nos libra de riesgos sistémicos. Tú dijiste algunas palabras, y quiero, porque a mí me gusta siempre hacer como un filtro de palabras que puedan ser un poco difíciles de entender para la comunidad y que les quede claro los conceptos. Por ejemplo, cuando hablaste de rally, el rally bursátil es una temporada donde los precios o el crecimiento de la bolsa es frenéticamente hacia arriba, ¿no? Y hablando de lo que les decía ahora, estábamos conversando de que la diversificación es positiva, pero de alguna manera hay que evitar el riesgo sistémico, que es justamente lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump. ¿No? Que bueno, hay problemas ahorita con los aranceles y todo esto, pero bueno, hay un riesgo sistémico que de alguna manera con la presión de los aranceles y estas cosas, como que el mercado genera un vaivén. Entonces, y eso también puede pasar en algún momento en este lado del planeta, o puede pasar en Asia, o puede pasar en Europa. Y es importante tener no solo empresas diversificadas en una economía, sino también en diversas economías, ¿no? Y también, ahora, continuando con el hilo de las preguntas que quería comentar o que quería hacerte, formularte, tú como experto en bolsa y justamente uno de los promotores de esta innovación bursátil que estamos viviendo actualmente, ¿cuál consideras que son los sectores que han tenido mayor volumen o mayor demanda en la bolsa de valores peruana? O sea, ¿qué es lo que el inversor retail peruano desea? ¿O qué es lo que una persona generalmente que ya viene invirtiendo cierto tiempo en bolsa, en qué invierte en el Perú? Mira, nosotros en los últimos por lo menos par de años hemos visto un ingreso significativo de inversionistas, ¿ok? Uno de los, inicialmente hablábamos de los mitos, ¿no? Oye, los mercados de valores son para personas que tienen altos conocimientos y que tienen mucho dinero. Ya, eso es falso, eso no es así. Cualquiera puede invertir
desde su casa, ¿no? Teniendo una profesión que no sea la de un economista, administrador, ok, puedes complementar tus ahorros con la bolsa de valores. ¿Ya? Y que hemos visto que la gran cantidad que ha ingresado de estos nuevos inversionistas, de hecho nosotros pensábamos que inicialmente iba a demandar muchos valores muy cíclicos, o sea, sectores como el minero, ¿no? De alta volatilidad. Pero lo que hemos visto, y con data que nos proveen las memorias, ¿no? Y también Cavalli, ¿ya? Las empresas de demanda interna son las que se han visto favorecidos, ¿ya? O sea, digamos, tienes un Ferreycorp que, comparado año a año, ha tenido un incremento de más de 1.500 nuevos accionistas, ¿no? Cemento Pacasmayo, fuerte. InRetail, hace 3 años atrás, era una compañía, era un peso pesado. InRetail, cuando estamos hablando, es Incafarma, Mifarma, Plaza Vea, ¿no? Tiendas Más, ¿ya? Entonces, una compañía que todos lo vemos todos los días posiblemente, pero tenía alrededor de 350 accionistas, principalmente extranjeros e institucionales. Eso ya no es así. O sea, ahora tiene más de miles de accionistas peruanos pequeños. Entonces pasó de tener 350 a tener cerca de 2.000 accionistas. Wow. Y así diversas compañías, Alicorp. Entonces lo que vimos que el accionista peruano ha demandado más acciones peruanas, ¿ok? Y también en su momento, pues acciones de megaproyectos, ¿no? Que también se crearon. Entonces, hemos visto que el peruano ha querido ser parte del crecimiento que ve a su alrededor. Bancos, Banco de Crédito, Interbank, BBVA, ¿ya? Alicorp, Ferreycorp, Pacasmayo. O sea, esa clase de compañías son las que han sido más demandadas. Ok, ahora, bueno, agradeciendo tu respuesta y entendiendo el contexto de la misma, porque estamos hablando de empresas consagradas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Empresas que tienen muchos años en el mercado, que tienen mucho expertise, que han diversificado sus líneas de negocio. Incluso hablaste en retail, bueno, en el caso también de Credicorp, han crecido no solo en nuestro país, sino están hacia afuera buscando nuevas líneas o nuevos proyectos de inversión. Y justamente Intercorp y Credicorp son acciones que están cotizando actualmente en la bolsa de valores de Estados Unidos, también en la bolsa de Nueva York. Sí. Se han llegado a trascender, ¿no? Y eso es importantísimo. Pero yendo también ya nos comentaste cuáles son las mayores o las acciones que tienen un mayor volumen de demanda. Ahora lo que nos interesa saber, o le interesa saber a la genialidad, es porque hay un rumor, hay un secreto a voces que ustedes deberían conocer. Es importante que conozcan porque siempre primero el que llega primero a veces es el mejor o el mayor beneficiado de esto. Se habla de una posible integración. Bueno, posible no, ya está al caer una integración de la bolsa de Lima, ¿no? De la bolsa de Santiago y la bolsa de Colombia, ¿no? Para posiblemente el próximo año. Es lo que se presupuesta. En este caso, ¿qué tan factible es o en qué etapa se encuentran ustedes de esta integración de estas 3 bolsas? ¿Y qué es lo que ustedes consideran que faltaría para poder lograr esta integración? Mira, de hecho, no es un rumor, es algo que estamos construyendo, claro, ¿okay? de las bolsas de valores. El primer punto era a nivel societario, algo que pasó en el 2023. ¿Ya? A nivel societario hubo una fusión corporativa entre la bolsa de Colombia, la chilena y la peruana. O sea, las 3 bolsas de valores intercambiaron sus acciones y formaron una sola compañía, una holding. Que su nombre es Nuam. ¿Okay? Es Nuam y esta es la compañía que no solamente son las bolsas de valores, también son los depósitos, la cámara de compensación, ¿no? Y diversas compañías. O sea, cuando tú hablas de el dólar interbancario, ¿okay? Que es el tipo de cambio más puro en el Perú, pues eso se negocia a través de una plataforma llamada Datatec. Datatec pertenece a una parte a la Bolsa de Valores de Lima. Entonces es un negocio bastante más grande. Estamos casi en todo lo que es como que la infraestructura del mercado de capitales, ¿sí? O sea, entonces eso es lo que hemos fusionado, ¿no? Eso fue la societaria. Ahora, para que esto realmente funcionara, teníamos que cumplir algunas cosas. Por ejemplo, tener una única plataforma de negociación. En una única plataforma, una única pantalla, poder encontrar acciones Ecopetrol, al costado Alicorp, al costado Banchile, y así otra serie de compañías de los 3 mercados. LATAM. ¿No? Entonces tú puedes tener compañías de los 3 mercados en una sola plataforma, donde tu sociedad de agente de bolsa va a poder comprar de manera indiferente en cualquier plaza.
¿Ok? Sí, Nosotros sí. estamos construyendo ese mercado. ¿Cuándo deberían hacer? Ahorita estamos en la implementación tecnológica con las sociedades agentes de bolsa. Estamos cambiando un poco la infraestructura tecnológica, ¿ok? Para generar esa única experiencia. Esto debería ser ya lo que nosotros le llamamos la interoperabilidad. O sea, cuando tú, Daniel, vas a poder comprar acciones chilenas y colombianas a través de tu corredora de bolsa peruana, ¿ya? Debería ser el tercer trimestre del próximo año, 2026. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya con esa arquitectura, donde además los reguladores de los 3 países nos han aprobado el reglamento único de negociación. O sea, para que tengamos una sola plataforma de negociación, las reglas tienen que ser iguales para los jugadores de los países, ¿ya? Pero eso es una parte, ¿ya? Esto además, nosotros como bolsa lo que buscamos es volver a traer al inversionista extranjero. O sea, es importante porque, como te decía, las personas invierten sus ahorros, ¿ya? Y esos son canalizados hacia empresas, ¿ya? Pero nosotros no solamente puede ser el ahorro que tenemos tú, yo, las AFPs, las empresas de seguro, sino también los inversionistas del exterior, que tienen grandes cantidades por invertir. Tú quieres que las compañías sean más grandes y que puedan hablar de esa expansión regional que tú dices. Así O es. sea, las compañías, no sé, en retail yéndose a Chile, comprando más cosas, una SEM yendo a Ecuador y así una serie de cosas. Es lo que tú quieres, que las compañías de cada país pues salgan un poco a la región, ¿no? Y diversifiquen sus negocios. Y que sean más grandes. Si son más grandes, van a contratar a más personas, van a invertir más, las personas van a consumir más. O sea, se mueve un círculo virtuoso de manera exponencial. ¿Ya? Eso es lo que queremos conseguir. Si nosotros tenemos una historia, ya no solamente te vamos a hablar de Perú, te vamos a hablar de 3 historias. Cuando vayamos a visitar a Inglaterra, España y otros lados del mundo, pues vamos a hablar de una oferta mucho más potencial, ¿no? O sea, más atractiva, sí, de alguna manera. diversificada, complementaria además. Generar que un mercado tenga alta liquidez, eso es un mercado competitivo. O sea, Y de hecho, es un sueño, realmente, por ejemplo, para mí, invertir en acciones colombianas, chilenas. Me gustaría, me encantaría, sería algo excepcional. Y de hecho, yo creo que si nos hablas del tercer trimestre del próximo año, estamos hablando que exactamente en un año aproximadamente, ya se estaría viendo los primeros, o la primera marcha de todo lo que esto acarreó, porque esto viene ya de hace algunos años. Ahora, y justamente solo para complementar y terminar esa pregunta, ¿por qué se decidió por el mercado o integrarse con el mercado chileno y colombiano? Es un poco lo muy complementario que éramos entre economías, muy similares a nivel de tamaño, y teníamos una necesidad. Era, oye, necesitamos unirnos para realmente ser algo más atractivo a nivel internacional. Excelente. Ya en sí es un reto, 3 culturas, de 3 países. O sea, tú puedes fusionar compañías de un mismo país o 2 países, pero estamos fusionando 3 países. O sea, yo tengo un jefe que está en Chile, ¿no? Hay personas con las que yo hablo de Colombia. O sea, ya la integración realmente ya se nota al interno, pero no es que estamos esperando ya el próximo año cuando todo ya esté armado, cuando esté el muñeco finalmente, pero ya desde ahora ya nos estamos dando rondas de reuniones, oye, Nueva York y otras partes de Europa, ¿no? Donde ya estamos contando un poco la historia de lo que está haciendo, de lo que estamos construyendo, ¿sí? Porque en su momento las compañías van a tener que ir con nosotros, ¿no? A venderse un poco y volver a traer la atención. Es que si tú no estás tocando directamente con los clientes, con los inversionistas, el inversionista no va a voltear a verte, ¿no? Bueno. Tú tienes que hacerte atractivo y buscar, así como a nivel global todos compiten por capital, o sea, y no solamente el mundo de las acciones, sino también hay deuda alternativa, la fintech, ¿no? El venture capital, o sea, todos compiten por los recursos, ¿ok? En esa competencia global, pues nosotros teníamos que juntarnos y tener algo, como tú dijiste, más atractivo. Por supuesto, no, y esto es atractivo incluso para ustedes que son inversionistas retail peruanos, inversionistas individuales, porque esto es como ir a un supermercado, ¿no? Ir a comprar a un supermercado X y que, no sé, te vas de viaje y cuando regresas encuentras que ese supermercado es 3 veces más grande. Eso es lo que va a pasar, porque vas a poder acceder a acciones que probablemente no se tenía conocimiento, o de alguna manera se tenía el conocimiento pero no se tenía la posibilidad. Y esto no es algo que haya pasado por primera vez en un bloque económico, sino por ejemplo vemos casos de éxito como el Euronext, ¿no? Que ha funcionado muy bien en Europa y ha generado
que los capitales o que la diversificación de oferta genere mayor atracción de personas a la bolsa. Y justamente en esa línea quisiera dar un dato o un facto que lo es tú, pero que es un poco fuerte. Seguramente es una de las partes que se van a ir a clip aquí. Que ¿cuántos peruanos actualmente se encuentran invirtiendo en bolsa? Las cifras son un poco más de 400.000 peruanos, que es menos del o el 1%. No, ya es el 1.1 más o menos. Sí, más o menos. Ciertamente es eso. O sea, la cifra se ha multiplicado en los últimos par de años. Ya el año pasado hubieron más de 87.000 nuevos inversionistas. Este año el ritmo es más o menos de unos 30.000 o a más, ¿sí? Entonces, de hecho, la cifra se ha incrementado, ¿no? Pero igual sigue siendo una cifra muy por debajo de lo que sigue siendo el mercado en promedio. Claro. Ya en la región cerca del 5% de la población invierte, ¿no? Y en otras economías mucho más desarrolladas es mucho más, ¿no? Pero es ese deseo que nos empuja de que más personas sean parte directamente del crecimiento. Vi una data abrumadora en Estados Unidos, que un poco más del 50% de la población en Estados Unidos tiene una vinculación directa o indirecta con la bolsa de valores. O sea, no solo hay empresas que te pagan tus utilidades con acciones, ¿no? Y estamos hablando de una oferta enorme que se puede encontrar allá, pero yendo al punto de vista de la educación financiera, del acceso a la inversión, no solo Estados Unidos, en diversos países nos llevan un poco de ventaja, y creo que hay una labor importante de parte de NUAM, de parte de la Bolsa de Valores de Lima, de parte de nosotros como actores financieros, ¿no? Agentes financieros que queremos obviamente promover una cultura de inversión. Hay una tarea pendiente todavía por resolver, ¿no? Y igual, Julio, es muy acertado lo que nos comentas, porque justamente esa data de 400.000 la he escuchado hace muy poquito, y esperamos. El año pasado hubo una revolución, ¿no? Creo que convenimos ambos en eso, ¿no? Justamente estábamos hablando antes de poder grabar, antes de cámaras, e intercambiando un poco de opiniones, de que hubo un caso en específico de un fin de semana de más de 50.000 nuevos inversionistas en la bolsa de valores. Eso fue una locura, fue algo sin precedentes. Sí. Y esperamos que eso se vuelva a replicar, ¿no? Esperamos que eso se siga llevando a cabo, ¿no? No, a pesar de que lo que tú dices es algo que gatilla, ¿ok? Y demuestra, evidencia y rompe el mito, creo que de manera muy contundente, que la inversión lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Y te topaste con un banco de crédito, con un retail, un Farrecorp, entonces vas consumiendo ya empresas que te han demostrado ciertamente. Mira, del año pasado a hoy el mercado ha retornado cerca de 30% si comparamos esas fechas. ¿Ya? Entonces, tienes personas que han tenido por lo menos una experiencia positiva en muchos casos. Positiva. Y además te vas aprendiendo, porque es una de las cosas que también te dicen, ¿no? Oye, tú aprendes, te preparas e inviertes. Hay otra opción, que tú te vas al caballo, te montas y aprendes, ¿no? Montando el caballo. Hay personas que sobre la marcha aprenden, ¿no? Y yo creo que estas cosas te pueden dar como que experiencias de, oye, no debe haber hecho eso, no debe, o debe haber invertido de manera diversificada en las empresas que más conozco, y si no, tengo que aprender otra cosa, que es en bolsa, tengo que ser paciente. Totalmente, ya lo decía Warren Buffett, la gente le desespera la idea de ganar dinero a largo plazo, pero no tiene ningún escrúpulo en perderlo en un solo día, ¿no? Con estafas. O sea, de verdad, las personas buscan se aburren de, 10 años es demasiado, pero viene una alternativa de inversión que te promete duplicar tu dinero en una semana y lo pierdes en un día, y pues ahí las personas no se desesperan, ¿no? Entonces, sí, la bolsa es sinónimo de largo plazo. Mira, yo te digo con un facto también, ¿ya? De lo que mi relación dentro de la bolsa es hablar con muchos inversionistas, sean institucionales o personas naturales, ¿ya? Y lo que yo me he topado en por lo menos personas naturales es que las personas que yo le hablo que tienen entre 50 o hasta 70 años, ya en ese rubro, si son consistentes invirtiendo en bolsa, me dicen, yo siempre he tenido una buena experiencia. He perdido en algo, pero la verdad es que la diversificación me llevó hasta... Y son personas que viven tranquilas, ya tienen un patrimonio acumulado que les permite también llegar a una mayoría de edad también con un poco de tranquilidad patrimonial, ¿ya? Entonces, y no son personas que cuando yo les
¿a qué te dedicabas? Esto me dice, yo me dedicaba a otra cosa y una parte de mi sueldo dedicaba a comprar acciones. Y así iba acumulando. Y la verdad es que ahora ya no tengo que preocuparme casi por que mis hijos me mantengan, ¿no? O si mi pensión claro. es... Yo vivo cómodamente de mis intereses, de mis dividendos. Totalmente. ¿Ya? Entonces, y yo he visto eso. O sea, y yo estoy convencido de que si eso funciona y la mayor cantidad de personas que ha tenido esa conducta de disciplina, ¿no? Ir acumulando poco a poco, ¿ya? Pues le va bien, ¿no? Y más que a los que me he topado que les ha ido mal, son personas más jóvenes que me dicen, he comprado, vendido. Claro. Y posiblemente la inversión activa no sea la ruta, ¿no? Claro. No, sí, de hecho, hay diversas estrategias de inversión, ¿no? Puedes invertir, ser un scalper y estar en el day trading, ¿no? O trading de 1 minuto, de segundos, pero también hay que conocer o hay que saber que para un inversor neófito, involucrar mucho tiempo y salud mental en estar dándole seguimiento constantemente a la bolsa de valores no es algo recomendable. Yo no es algo que recomendaría y es más, no es algo que yo hago. Yo tengo acciones que obviamente voy revisando periódicamente, establecer a veces, bueno, antes era como revisar cada mes, cada 2 meses, ahora hay que revisar cada vez que el presidente de cierto país se pronuncia. No, digo, mejor ni lo mencionamos para evitar controversias con el YouTube, pero sí, es como siempre, obviamente preservando tu capital, tu patrimonio. Si está yendo bien, revisa y igual hay estrategias, ¿no? Comprar, si tienes $10,000, eso sí es una recomendación y lo voy a decir abiertamente. Si tienes $10,000, no lo inviertas todo hoy. O sea, inviertes 3,000 o 2,000, luego vas cada semana o cada 15 días o cada mes, porque aprovechas las subidas y las bajadas del mercado, si es que no tienes mucho conocimiento, ¿no? Porque puede ser que hoy compres con esos 10,000 en un rally, luego hay una corrección de mercado, ¿no? Donde el mercado se contrae y esos 10,000 se diluyen. Entonces es mejor ir distribuyéndolos poco a poco, ¿no? Ahora, hay una pregunta muy interesante, Julio, que quiero hacerte y seguramente a la comunidad le va a gustar muchísimo, que es de cara al futuro, ya tenemos la integración Chile, Colombia, Perú, hermoso, ¿no? Divino, pero no es un secreto para nadie que Brasil y México son las economías más grandes de Latinoamérica. ¿Está en el plan integrarnos o buscar alianzas o buscar alguna interoperabilidad a futuro con estas economías? Mira, por lo menos esta integración regional que está haciendo de 3 países está haciendo todo un reto, ¿ya? Y hay que mover muchísimas cosas a nivel regulatorio, de los participantes, corredores de bolsa. Realmente. Entonces estamos enfocados en eso, ¿ya? Y que la prioridad sea esta integración regional, ¿ya? Ese es uno. Por lo tanto, no se han analizado nuevas incorporaciones. Okay. Podría haber, pero no se está trabajando. Okay. El mercado brasileño es un peso pesado de la región. Totalmente. Ya México es otro peso pesado y nosotros como tercer gran bloque nos convertimos en el tercer jugador a nivel de participantes, capitalización de mercado, montos negociados. ¿Ya? Hay un informe que es Bain, que es una consultora, ¿okay? Que nos da unas métricas que nos ha llevado a pensar que en un trazo de corto plazo, que es un 5 años, ya podremos alcanzar a lo que es el tamaño de México. O sea, hacia eso nosotros queremos ir. Ya tener y ser un competidor directo de lo que es la plaza mexicana y ser dentro del bloque emergente latinoamericano, ser un gran bloque, ¿no? Porque usualmente los inversores extranjeros, cuando hablan de Latinoamérica, hablan de Brasil y México. ¿Ya? Y después por ahí van hablando de otros países. Entonces, queremos tener ese atractivo, esa talla, esa escala para poder competir. Pero por lo menos no tenemos eso en el mapa, ¿no? Entiendo. No, y bueno, qué bueno este comentario que me acabas de hacer, ¿no? Una proyección de 5 años donde se pueda alcanzar los volúmenes negociados en México. Eso es increíble porque México es parte del crecimiento de México es la cercanía a la economía norteamericana, ¿no? Y se ha impulsado muchas empresas, hay una exportación de capital humano norteamericano muy importante a México porque el costo de vida ya es mucho menor que en Norteamérica y eso ha fomentado que en las últimas décadas el sector empresarial se haya desarrollado de manera enorme y nosotros ponernos a la altura de estas economías, yo creo que al menos en lo que respecta a la labor bursátil, yo creo que es algo interesantísimo. Y como les digo, uno puede llegar a la fiesta a las 7
7 de la noche, a las 9 de la noche, a las 11 de la noche, a las 2 de la madrugada, dependiendo en qué hora tú llegues. Cuando NUAM ya esté implementado, es un gran momento, cuando ya esté en funcionamiento, es un gran momento para que analicen lo que el mercado colombiano y el mercado chileno les puede ofrecer, y también obtener capital, liquidez proveniente del extranjero. Ahora, en otras consultas, porque te voy a hacer seguramente algunas preguntas más de bolsa, ya más concretas, y también pedirte un consejo para la comunidad. Pero en otras consultas, por ejemplo, en Chile ya existe una comisión que regula a los influencers financieros, ¿no? Que son parte de mi sector. De hecho, conozco muchos amigos allá, educadores financieros, que han llevado esta regulación, porque es fácil ver un videíto de bolsa, sin minimizar para nada la labor bursátil. Es fácil ver un videíto de Warren Buffett, de Peter Lynch, de qué sé yo, incluso en algunos casos de inversores que pues no son ni siquiera de renombre, y luego decir, ya, yo soy experto en bolsa, y salgo y comienzo a recomendar acciones de manera indiscriminada y tal. Y hay estrategias malas estrategias como pumpear mercados, ¿no? Que significa, digamos, fomentar una acción de manera irracional, ¿no? Tú tienes que invertir en esta acción. ¿Y qué generas? Que la gente lo haga. Y eso puede llevar por especulación el valor hacia arriba, pero de manera irresponsable, porque los valores fundamentales y el análisis técnico no se corresponde. Entonces, ¿qué opinas tú de esas regulaciones? Aún no ha llegado a Perú. ¿Tú estás a favor? ¿Se ha hecho algún trabajo en Bolsa de Valores para revisar eso? Porque eso también es labor de la SMV, ¿no? Sí, que es nuestro regulador, que además se ha manifestado que también va hacia esa ruta, ¿no? Un poco tener algún tipo de supervisión de los que se denominan finfluencers, ¿no? Finfluencer, entonces ya existe en Chile, ¿no? Posiblemente venga a Perú, ¿no? Lo que nosotros esperamos es que tampoco sea algo que ahorque el contenido que están haciendo. Totalmente. ¿Ok? Y que los mercados también necesitan tener algunos choques, ¿no? Enfrentarte a algunos escenarios donde, pues, los mismos participantes se autorregulan, ¿no? Mejoran sus contenidos, ¿no? Pero está bien, porque, o sea, tú tienes que tener ese mercado para recién. Es un buen problema que tener, usualmente decimos, ¿ya? Que es mejor que crezca ese segmento, que sean más personas las que hablen y que sea algo tan común, inversión en bolsa, ¿ok? Y aprendamos, ¿no? Porque de esos casos también, que son malos para unos que se puedan aprovechar de ello, también se aprende. Entonces, es positivo lo que el regulador quiere hacer. Solo esperamos de que no sea tan riguroso, tan estricto, ¿no? En eso. Pero desde la bolsa tenemos como que algunas premisas, ¿ya? Nosotros, digamos, evalúa el contenido de este influencer, ¿ya? Oye, ¿cuáles son las motivaciones que les puede estar llevando también a hacerlo? Totalmente. Y si tiene la experiencia. Hay algunos que te dicen invierte en bolsa y no invierten en bolsa. Tú preguntas, ¿perteneces a una SAP? Qué fuerte. ¿No? Y no te dice, entonces... Eso va para clip, ¿eh? Qué fuerte. Sí, ahí te recomiendan invertir en bolsa y invierten en criptos, por ejemplo, ¿no? O me ha tocado que invierte en bolsa, pero ¿cómo vas a invertir en bolsa? Tienes que comprarme un curso. Y en el curso resulta que el curso es hacerte invertir en las 5, 6, 7 acciones más conocidas del mundo. Entonces eso no... O sea, nadie te enseña análisis técnico, análisis fundamental, ¿no? Cómo el mercado fluctúa, cuáles son, yo siempre le llamo hilos invisibles del mercado. Entonces, pero qué bueno que ya ustedes estén abordando esa problemática, porque siempre está bueno. Yo creo que las regulaciones son hacer justo un mercado. O sea, el mercado tiene que ser justo, porque aquí hay mucho desconocimiento. Y hay muchas personas que se aprovechan de ese desconocimiento y de manera irracionalmente abusiva. Entonces yo creo que en el Perú existe mucho desconocimiento, las personas ven las finanzas o las inversiones o incluso al banco como el enemigo, entonces hay que desmitificar mucho y sí creo que es una buena idea poder certificar, ¿no? Y certificar basado en que has estudiado algo en bolsa, en algún lugar, ¿no? De alguna manera que tenga respaldo, cuánto tiempo llevas operando, revisar, no sé, carteras, qué sé yo, también su expertise financiero y demás, ¿no? Ese es un punto uno, ¿no? Evaluar el contenido del influencer. Lo segundo que puede ser es diversifica tus fuentes de información, ¿ya? Así como consumes información de los influencers, compleméntala con información que provenga del regulador,
de la bolsa de valores, de las sociedades agentes de bolsa, o sea, de fuentes también que son organizaciones que ya están vinculadas a ese mundo. Entonces complementa y diversifica tus fuentes de información. Y lo tercero, hay señales de alerta, ¿ya? O sea, el que te prometa rentabilidades garantizadas, sí, ¿ya? El que te prometa altos retornos y bajo riesgo, totalmente, ¿ya? Son señales de alerta, ¿ok? Entonces tienes que hacer, pues cuando veas eso, pues tienes que un poco ponerlas de costado porque el riesgo es que podrías perder tu plata, o sea, sí, entonces... Sí, no, renta. La bolsa, al menos invirtiendo en acciones y ETFs, son instrumentos de renta variable. Esto quiere decir que no tienen al final de cualquier periodo una certidumbre, una certeza. No existe. O sea, quien te diga invierte, por ejemplo, en Amazon y al final de aquí a un año vas a tener 122% de rentabilidad, un ejemplo, te está mintiendo. Es una vil mentira porque nadie lo sabe. Es más, Peter Lynch, en su libro Un paso por delante de Wall Street, decía, ¿no? En resumidas cuentas, nadie sabe nada. Ni siquiera los expertos podemos ver venir el meteorito en ciertas circunstancias, pero sí podemos dar indicios, ¿no? Entonces, me parece que hay una irresponsabilidad que se tiene que atacar y qué bueno que ustedes estén en ese camino. Bueno, Julio, vamos para ir cerrando. Quiero hacerte algunas preguntas, básicamente consejos para la comunidad, para la genialidad financiera, para mis genios y genias que siguen y me siguen desde un video justamente que estábamos comentando, que saqué el año pasado y alcanzó más de 3 millones de vistas. No vamos a hablar de la acción en concreto ni demás, pero fue un video que causó mucho revuelo y por el cual recibí un reconocimiento por una sociedad agente de bolsa a través de una plataforma, porque en un fin de semana entraron más de 50,000 actores nuevos al mercado y luego se tuvieron que acondicionar espacios para que puedan ingresar más personas y llegaron como 80, 100,000, 150,000 tales, así que salí hasta en el diario El Gestión, te cuento, ¿no? Diciendo que no se puede hablar de acciones en concreto y bueno, la finalidad nunca fue esa. Pero, ¿a qué te refieres? ¿Puerto Chancay? A Puerto Chancay. No, ya no quería decirlo, Julio, pero bueno, ya nos exhibiste. Sí, bueno, yo solo puedo decir a mi favor es que todas las acciones en las que yo pueda hablar, ustedes tienen que hacer su propio análisis. No recomiendo invertir en una acción en específico, ustedes hagan su propio análisis. Entonces, para ir cerrando, ya tengo un par de preguntas, Julio, para la comunidad. ¿Qué le recomendarías al inversor que por primera vez va a cruzar el umbral de la Bolsa de Valores de Lima o de cualquier bolsa en el mundo? ¿Qué le recomendarías? El paso de ser... Esa es tu cámara. Ahí está. Pasar de ahorrista a inversionista, ¿okay? Ya se puede hacer, ¿okay? Y puede ser parte del crecimiento económico de las principales compañías de tu país o del mundo. Eso es algo que es accesible. ¿Qué debes hacer? Tienes 2 rutas, ¿okay? Te preparas y pues te capacitas, ¿no? Puedes tener un curso en Bursen, que es la escuela de negocios de la Bolsa de Valores de Lima, y que te capacitan, ¿ok? O tú mismo inviertes y comienzas a aprender, ¿okay? Que es montarse un poco al caballo. Ya tienes esas 2 rutas, ¿sí? La recomendación, y no es una recomendación de inversión, pero es una forma de hacerlo, es la que tú dijiste. Es invierte progresivamente, ten esa disciplina de todos los meses o todos los trimestres destino 1,000 soles, 500 soles y voy acumulando acciones progresivamente, ¿ok? Y hazlo con un horizonte de mediano a largo plazo. O sea, y vas a ver que en el tiempo pasa una magia, ¿okay? Que Warren Buffett habla, que es el interés compuesto. O sea, si tú reinviertes tus dividendos en comprar más acciones, vas a ver de que tiene un efecto multiplicador y más que todo de tranquilidad. Todos queremos estar viviendo tranquilos, queremos tener una familia en esa prosperidad, que el dinero no sea algo que sea algo que te pese. Nadie quiere tener esa preocupación y por lo tanto la bolsa de valores tienes que verla como algo en paralelo que te pueda dar ese soporte en un mediano a largo plazo. Véanlo así, sean parte directamente del crecimiento económico, no sean expectantes, ¿ok? Y pasen de ahorrista a inversionistas. Creo que la información ya está democratizada. ¿Y qué tal si pues vamos a eso que pasó hace 400 años, ya con la primera bolsa de valores en el mundo, que fue ese acto de democratizar la inversión? O sea, vayamos a eso.
Perfecto. Y finalmente, Julio, bueno, ya le diste una recomendación para los jóvenes o personas que no necesariamente jóvenes quieren empezar a invertir por primera vez. Ahora, ¿cuál considerarías tú que es el horizonte o qué nos toca esperar como peruanos, como Bolsa de Valores de Lima, en los próximos 5 o 10 años? ¿Qué es lo que se busca como NUAM para nosotros? ¿Qué es lo que nos espera como país? Mira, fuera del contexto donde siempre va a haber volatilidad o eventos que activan riesgos, temporadas electorales, o sea, ya las conocemos. O sea, eso activa las cosas. Totalmente. ¿Ok? Pero son coyunturales, ¿ok? En sí el país ha demostrado ser mucho más grande que sus adversidades. Ya tenemos, y no sé si Dios nos bendice tanto, ¿no? Que tenemos hasta un papa, ¿ya? Entonces, pero en todo este contexto político-social que hemos tenido bastante volátil, la bolsa de valores ha seguido subiendo. Las empresas, día a día, o sea, muchas personas que son dependientes, verán que todo el día, o posiblemente tú que eres un empresario, todo el día estás pensando en cómo crecer, ¿no? Entonces, creo que las compañías tienen ese hambre y cada vez son más grandes y eso se ve reflejado en el precio de sus acciones, que cada vez valen más en el tiempo, ¿no? Entonces, yo que te diría que la economía peruana está viviendo un momento de transición. Ya tenemos cosas a favor nuestro, que son los precios de los metales. Ya no solamente estás hablando de un oro que está marcando récords históricos, ya, sino estás hablando del cobre, que es un commodity que está volviéndose estratégico, ¿no? Que hasta las propias están poniendo aranceles y otros porque están viendo de que es un metal que se va a necesitar para la transición energética, que no es algo que está este año 2025, sino es algo que viene para los próximos 20 o 30 años. Perfecto. Entonces, va a haber factores externos que nos van a favorecer como economía. Listo. Tenemos grandes proyectos de infraestructura, puertos importantes, economías, ¿no? Economías como la economía china, que está invirtiendo importantes montos en Perú, ¿no? Y que se está hablando hasta de trenes interoceánicos, o sea. Sí. Entonces, hay grandes cosas que nosotros podemos capitalizar, aprovechar como país. Hay que ser quizás conscientes de eso. Y cuando tú inviertes en bolsa, además, como eres parte de ese crecimiento, como ya has puesto de arriesgado tus recursos, que para todos es un dilema conseguirlos, ¿no? Hay que proteger lo nuestro. Pero si tú eres accionista de una compañía, vas a poder realmente internalizar de que a la economía le tiene que ir bien. Entonces, cada vez que tú escuches y escuchemos que más peruanos son parte de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Que son parte de las compañías peruanas, significa que todos queremos que este barco llamado país le vaya bien, ¿no? Y que transitemos hacia lo más prometedor. Excelente, Julio, excelente. Me encantaría, Julio, tenerte mucho más tiempo acá con nosotros, pero pues lamentablemente el tiempo nos apremia, nos gana y hemos tratado de abordar todo lo que hemos podido. Yo voy a dar unas consideraciones finales para la comunidad. Genialidad, espero les haya gustado haber tenido aquí a Julio César, que es aparte de gerente comercial, es un experto en la materia bursátil y es una persona que es una voz autorizada y a nosotros, como les digo, nos ha costado días, semanas poder tenerte aquí, te agradecemos y siempre, genialidad, recuerden hacer su propio análisis, capacítense y entiendan en qué están invirtiendo, es lo más valioso. Ya saben, este ha sido nuestro tercer episodio del podcast Más Cuentas y Menos Cuentos con Daniel Cáceres, y mi labor como gestor, como educador financiero, siempre va a ser desmitificar o romper mitos financieros. Ya saben, soy Daniel Cáceres y estoy aquí para darles datos financieros que acomoden o incomoden su vida según sea el caso, y nos vemos en la próxima oportunidad. Un nuevo aplauso, por favor, para Julio, y muchas gracias, Julio, por haber estado acá. Gracias, gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias.